Hola, hoy voy a hacer un análisis de cómo reaccionamos ante las situaciones en función de si son situaciones conocidas, o sea, rutinarias, o si son completamente desconocidas. Cuando yo ante una situación, una vivencia, para la cual yo tengo memoria de vivencias pasadas, ya sea esa memoria porque la he vivido yo, porque la he visto vivir a otras personas, porque la conozco ya sea a través de películas, de libros, de cualquier... La mente aprende de muchas maneras diferentes. Evidentemente la más importante, la más densa, es la propia vivencia, evidentemente. Pero yo tengo una situación concreta delante. Mi cerebro funciona de una manera muy básica. Yo veo lo que tengo delante, busco en mi base de datos, y si hay información que casa con lo que estoy viendo, automáticamente yo tengo un patrón de respuesta. Yo tengo una serie de hábitos automatizados que requieren muy poco consumo energético para proceder. Y esos hábitos a veces pueden ser incluso autodestructivos. Yo puedo tener un patrón de respuesta ante una situación que es repetitiva, pero ese patrón de respuesta puede estar polarizado hacia la ansiedad, o hacia una tristeza muy profunda, o incluso hacia un gran enfado, o incluso hasta ataques de ira. Pero por muy molesta que pueda llegar a ser, es conocida, es algo que es previsible, y eso nos da una gran cantidad de seguridad. Cuando yo estoy delante de una situación que es previsible, que es conocida, tiendo a caer en un patrón de conducta, que es automático y repetitivo. Ese patrón de conducta nos lleva a tener una sensación de que nuestra vida se repite y se vuelve a repetir, y empieza a aparecer un yo-yo que va y viene siempre de una manera totalmente previsible y apática. Es algo que nos llega a parecer como una losa encima de nosotros. ¿Cuál es la otra opción que tengo delante de una situación que es previsible para mí? Reinterpretarla. Esta es la más complicada de todas. Es mucho más difícil reinterpretar, porque no solo tengo que aprender una cosa nueva, sino que tengo que desaprender la que ya tengo. Tengo que desatender algo que mis canales neuronales, mis neuronas ya tienen lo que llaman autopistas de conexión neuronal, y es que los pensamientos se producen de manera automática y de una manera muy veloz. Si yo quiero reinterpretar, tengo que, amplificar hacer nuevos surcos neuronales diferentes a los que tenía. Por eso es mucho más difícil reinterpretar cuando estamos viviendo en situaciones que no son cotidianas, que no son, que son rutinarias. Ahora vamos a una situación en la que yo, estoy ante algo una situación en la que sea. Estoy en un lugar, ante un grupo de personas, o una situación que tiene una configuración para la cual yo no tengo una memoria. No tengo en mi base de datos, en mi disco duro, no tengo un mecanismo automatizado, repetitivo, que me dice cómo tengo que reaccionar ante esa situación. En ese caso también tengo las mismas dos. Tengo dos canales por los que meterme. Uno es un patrón de conducta ante lo desconocido, o sea, como esto es desconocido y yo no pienso hacer nada que yo tenga ya automatizado, no pienso hacer ningún tipo de esfuerzo, y a veces no hacer un tipo de esfuerzo ya es en sí una reacción automática, ya es un patrón de conducta. En ese momento podemos polarizarlo desde la apatía, desde el miedo, desde la crítica, desde el juicio, desde el enfado, en fin, todo ese elenco, ¿no?, de emociones que todo el mundo dice despreciar, pero que hace uso de ellas de una manera, o hacemos uso de ellas, porque yo no estoy excluido de esto, evidentemente. De hecho, si he estudiado todo esto es porque estaba bien abastecido de todo este tipo de emociones que pese a decimos no desear, utilizamos de una manera muy frecuente. Y sin perder el hilo de lo que estaba explicando, tengo otra opción. Recapitulo, estaba en una situación que es totalmente previsible, cojo un patrón de respuesta automática o reinterpreto. Ahora voy a un patrón que no es previsible, que mi memoria no tiene información, y yo puedo caer en un patrón de conducta que es
de rechazo a través del enfado, de la ansiedad o la tristeza, de cualquier juicio de valor, hacia rechazar aquello que es nuevo porque yo no tengo información para cómo reaccionar y eso me estresa. O puedo no reinterpretar, sino aprender una nueva manera. Es por eso que cuando las personas viajamos, salimos de nuestra zona de confort, tenemos vivencias que para nosotros son completamente novedosas, la persona suele tener un crecimiento interior. Es uno de los grandes alicientes del viajar, entre otros muchos que puede tener, ¿no? Pero uno de los grandes alicientes es que nos encontramos de una manera muy continua delante de situaciones que para nosotros no tienen un patrón de conducta automatizado y tenemos que vernos forzados a hacer nuevas conexiones neuronales. Y dado que el viaje ya tiene una connotación positiva para nosotros, porque ya hemos hecho el viaje con la intención de que sea algo de disfrute, algo ocioso para nosotros, no ocioso de no hacer, de ser gandul, sino ocioso desde la perspectiva del ocio, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una predisposición delante de una situación que no es previsible, en vez de deslizarnos hacia el rechazo y el juicio y la negación de esa situación a la que no tenemos reacción automatizada, y entrarnos en la otra. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es crecer emocionalmente, nos convertimos en personas más maduras. Más maduras quiere decir que la frontera entre nuestro yo y nuestras cosas y el resto de las personas y el resto del mundo se va haciendo más estrecha, cada vez es más fina. Digamos que la madurez emocional es hacer más fina la separación entre yo y lo mío y todo lo demás. O sea, yo y todo lo demás somos más similares o más diferentes. Cuanto más similares, más crecimiento. Con esto lo que quiero dejar claro es que tanto en una situación rutinaria como en una situación imprevisible, siempre tenemos la oportunidad de crecer emocionalmente. Aquella situación que nos es desconocida es más propensa para dar ese paso, siempre y cuando no nos deslicemos a la negación de estresarnos porque no tenemos un patrón de conducta automatizado, pero es que en la otra también. O sea, no es que yo tengo una vida rutinaria y no puedo aprender nada. Si yo pudiese viajar o yo pudiese hacer esto o yo tuviese una vida holgada económicamente, donde yo pudiera tener todo ese tipo de cosas, evidentemente que eso facilitaría más, pero sí que tenemos la posibilidad de tomar conciencia de que delante de situaciones rutinarias estamos teniendo patrones de conducta automatizados que pueden ser reinterpretados, aunque requiera un poquito más de esfuerzo que en los patrones de conducta que están no automatizados porque no son previsibles.